nuestro programa Aquí y Ahora de hoy tenemos una invitada especial que va a hablarnos de algo que muchos de los que estén viendo este programa ahora se van a sentir reflejados y se van a sentir incluidos. Vamos a hablar del interior del país y el TEA. Tenemos a María del Carmen Edman, una mamá y una familia muy comprometida con esta temática y específicamente con el trabajo en el interior de nuestro país. María del Carmen, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Gracias, buen día, gracias por la invitación. Es un placer. Antes de empezar con las preguntas, quiero que cuentes un poco a las personas que te están viendo ahora qué es Instituto Gironsi, quién es María del Carmen y quién es esta familia tan especial que trabaja sobre esta temática. Instituto Gironsi nace como una idea que pretendía ayudar a chicos con dificultades mucho antes de que la palabra autismo Asperger llegue a nuestra vida familiar. En realidad lo que hacía era una especie de apoyo escolar, pero destinado a chicos con dificultades en Bahía Blanca, así que teníamos psicopedagogas y psicólogos y demás trabajando en esa tarea. Se llamaba profesora Gloria Díaz de Gironsi, que era el nombre de mi suegra, a la que admiraba muchísimo. Voy a hacer un chiste, mujer post-mortem diagnosticada por María del Carmen Gironsi como Asperger también. Entonces cuando llegué a esa casa, no la conocí, me enamoré de todo lo que había ahí, digamos, producto de lo que ella había hecho. Admiraba mucho lo que había logrado, su obra, digamos, como docente, y por eso lo llamamos así. Y cuando comienzo a llevar capacitaciones a Bahía, porque mi intención era capacitar profesionales en Bahía que trabajaran con mis hijos, lo hicimos desde Instituto Gironsi, no desde Asperger Bahía, que en ese momento había formado, digamos, ese grupo de padres. ¿Por qué comenzamos con capacitaciones? Porque hacía unos años había llegado a la palabra Asperger a nuestra familia con el diagnóstico de Daniel, mi único hijo varón, tercero. No era tan popular el doctor Google como ahora, así que uno compraba libros y comenzaba recién a entrar a internet. Y fuimos descubriendo un montón de cuestiones que tenía en común Daniel con su papá, con la mamá con mi suegra, etc. Y fui pensando que todo lo demás que tenían mis hijas, que en teoría tenían otras cuestiones, porque todos tenían diagnósticos, todos diagnósticos erróneos, antiguos, son adultos mis hijos, que tenía que haber un hilo en común entre todos, porque no podía ser que tuvieran cada uno algo tan diferente. Y bueno, no encontraba respuesta, no encontraba ni dónde leer, ni gente que me pudiera ilustrar al respecto. Así que escribiendo a Asperger, a la Asociación Asperger Argentina, que me decían que por ahí en mujeres no había mucho material de dónde leer, justamente había una posibilidad de hacer un diagnóstico gratuito a través del licenciado Gribel, que en ese momento estaba en la asociación, que es un psicólogo, y luego pasar a la doctora Ratazzi, y así fue que llegamos al camino del diagnóstico de mi hija, Fiorella, que en ese momento tenía otro diagnóstico, en la adolescencia de ella, a los 16. Nosotros ya nos habíamos cambiado de Chubut a Bahía en función de no viajar más, porque el diagnóstico de Daniel había llegado acá en Bahía, acá en Buenos Aires, y la idea era que se atendieran en Bahía. Entonces llegamos con la idea de que todo sucediera en Bahía. Bueno, fue un error porque llegamos al diagnóstico bastante tardío de Fiorella justamente y a un estado que pudo haberse evitado, justamente porque los profesionales no estaban, digamos, viendo lo que había que ver. Entonces decidí llevar profesionales porteños, digamos, a Bahía, a capacitar gente para que trabajara con los míos y con los demás. En paralelo armamos un grupo de padres que se llamaba Asperger Bahía Blanca, con la idea de hacer difusión y trabajar en concientización. El hecho de hacer difusión hizo que empezara a llover gente que necesitaba respuesta, diagnóstico, etc. Entonces comenzamos a armar un pequeño grupito de profesionales que diera esa respuesta, digamos, siempre apoyados y respaldados, digamos, por la ayuda de la doctora Ratazzi y de Gribel. Y bueno, fue increciendo. Después ya venía gente de otras ciudades cercanas, como Punta Alta, Oruro, otros cercanos, de no más de 100 kilómetros, venían las reuniones, entonces íbamos allá a dar charlas. Y así, bueno, no sé, ahora estamos andando por 14, 15 provincias, pero siempre en función del llamado de algún padre, familia o grupo o algo que tenga que ver con padres, digamos. ¿Y cómo llegó el autismo a nuestra vida? Bueno, hace 10 años fue el diagnóstico de Daniel. Hasta ahí teníamos
3 diagnósticos o 4 diagnósticos diferentes de nuestros hijos, todos seguiditos. Hoy tienen de 20 a 24, pero en la infancia, la primera infancia, comenzó con Daniel, que tuvo una encefalitis al año y medio, y a partir de ahí quedó con lo que supuestamente era epilepsia temporal. Y por eso en teoría no hablaba, y por eso en teoría no caminaba bien, y por eso en teoría todo lo que le pasaba tenía que ver con eso. Y así llegamos hasta los 11 años, donde volví a una epileptóloga en el FLENI pensando que Daniel estaba teniendo ausencias o algo así, porque se quedaba tildado, colgado, bueno, lo que sabemos. Y bueno, y ahí fue que llegamos al diagnóstico de Asperger. Fiorella, que es la que le sigue, cuando vivíamos en Chubut, yo venía a Buenos Aires con Daniel un mes. Vivía un mes en Buenos Aires, un mes en Chubut. Así estuvimos 2 años por su tratamiento, el de epilepsia temporal, supuestamente. Entonces, en ese tiempo, Fiorella empieza con lo que hoy sé yo que es un descontrol sensorial, pero que en ese momento no sabíamos. Entonces empieza con fobias específicas a los ruidos, a la lluvia, al agua, si abrías la ducha llorabas, si llovía llorabas, y bueno, era un drama todo, y hasta que comienza Sala de 4, que empeoró todo, porque comenzó con fobia social, decían también, y comenzamos a ir a la psicóloga. Cuando cumple 6, justamente el día de su cumpleaños 6, estábamos en lo que era el Hospital Francés, antes acá, viendo a la neuróloga de Daniel para ver qué pasaba con Fiorella, que la destina a psiquiatría infantil y termina con el diagnóstico de depresión, fobia social, ansiedad generalizada y otras hierbas. Y le dan medicación para la depresión y para eso, lo cual fue como la gotita mágica porque sus síntomas se calmaron. Y así sobrevivió Fiorella hasta que llegó a los 14, 15, que empezamos con la adolescencia y empezamos de nuevo con los problemas. Y es cuando llegamos realmente al diagnóstico certero, digamos, real. ¿Para qué sirvió el diagnóstico certero? Para saber hacia dónde ir, qué hacer que Fiorella se conozca, tenga un mapa de sí, pueda saber qué tolera y qué no, qué hacer y qué no, y cómo prever o prevenir, digamos, determinados desencadenantes. Y a partir de ahí, bueno, estuvo medicada un año y medio más o menos, y desde entonces hasta el día de hoy no, tiene una vida estándar, con sus dificultades, sus problemas, sus cuestiones, pero hace una vida normal. En este momento está viviendo en Bahía, en este momento sola, trabaja, estudia, tiene novio, así que hace lo que más o menos hace toda la gente. En ese mismo interín estaba Marisol, que es la menor, tenía un año y piquito menos que Daniel, que también tenía, supuestamente tenía trastorno del lenguaje, en realidad no tenía trastorno del lenguaje, pero ese era el diagnóstico que tenía, y mucha timidez y un coeficiente intelectual bajo, es el diagnóstico que teníamos en ese momento. Y Marisol tenía unos 13 años más o menos, 13 o 14, cuando conozco a Alexia, le planteo esto y bueno, llegamos con el cierre de Marisol también. Que después uno descubre que no tenía trastorno del lenguaje, que no tenía, o sea, nada de lo que supuestamente tenía. La lección que saqué de todo esto es que la información era la clave y que había que llevar información a la gente, información certera, porque mis hijos toda su vida habían estado medicados, habían estado tratados, todos tenían su psicólogo, su psicopedagoga, su psiquiatra, y no llegábamos a buen puerto porque faltaba información, a los profesionales que los trataban, a las escuelas que los trataban, a nosotros como padres que también hacíamos todo mal. Yo recuerdo que lo de Fiorella, como Fiorella lloraba por las hamacas, la llevaba todos los días a la plaza, a hamacarla. Y así sucesivamente un montón de errores que uno comete por ignorancia. Así que la clave para mí es llevar información a todos los sectores, a los profesionales las que corresponde, con profesionales, a los padres las que necesitan, también con un empoderamiento responsable de los padres, porque a veces también uno habla de empoderar a los padres y los padres por ahí confunden el rol y terminan manipulando la medicación o haciendo cosas porque supone que, bueno, esto de tenemos la obligación de formarnos bien si queremos intervenir como parte del equipo que atiende a nuestros hijos, digamos. Y bueno, y a los docentes, porque los docentes son como los grandes detectores de la problemática de los chicos. En realidad suele saberse más por los docentes, o sea, los padres reciben más información de los docentes que de los profesionales a veces. Para mí personalmente como mamá también de un niño con TEA, escucharte es un ejemplo. Realmente me contás y nos contás que tenés 3 hijos que tuvieron sus desafíos, que hoy ya son grandes, que hoy transitan la vida excelentemente bien,
no te quedaste ahí, o sea, deambulás por todo el interior del país dando y llevando información. Eso es algo maravilloso. La verdad es que te digo, como madre, te admiro un montón, sinceramente. Bueno, quiero decírtelo. Pero quiero que nos cuentes ahora que estás caminando la calle y viendo la situación en el interior de nuestro país, contanos un poco qué se vive en el interior del país con respecto a esto. Bueno, el interior es vasto, o sea, realmente la República es grande cuando se anda por tierra, digo yo. No es lo mismo hablar del sur, de la provincia de Río Negro, que hablar de Santiago del Estero. Yo además suelo no ir a las ciudades grandes. Eventualmente uno va a llevar un evento X a una ciudad grande, a una capital, pero generalmente estoy en el interior de cada interior, o sea, en el interior de Corrientes, en el interior de Salta, en el interior de Córdoba. Así que se puede ver bastante la diferencia que hay entre cuando se está en la ciudad capital o en un lugar donde hay avión, que donde no, por ejemplo. Respecto de la gente, ¿no? De la posibilidad de las personas que ahí viven. ¿Y qué es lo que falta mucho? Se trabaja mucho, los padres, los grupos de padres trabajan mucho en toma de conciencia, en difusión y bla, 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 y está muy bien porque es necesario, pero no suficiente, porque esto de volverse viejo, uno ve que pasan 7, 8 años y los chicos están igual, o no igual, sino peor, o sea, todo está igual y seguimos juntándonos en la plaza. Entonces mi mensaje siempre es a los padres, bueno, no es suficiente, está genial, pero hagamos otra cosa, o sea, hagan otra cosa que sea realmente aplicable al bienestar de los chicos, que haga algo porque si no el chico que tenía 8 hoy ya tiene 15 y no está como cuando tenía 8, está peor que cuando tenía 8. Las faltas que uno ve son, primero, esta falta de ganas de tomar la posta en las familias, pero no los acuso, o sea, esto no va como una acusación, sino como desde el lugar de la comprensión del agotamiento que lleva el estar a veces bregando solo, sin soluciones, todo es difícil, todo es complicado. Entonces, casi los grupos, en vez de ser promotores de algo que les resuelva la vida, terminan siendo casi como un grupo de autoayuda, donde nos juntamos, tomamos mate, hablamos de nuestros bemoles, hablamos, nos quejamos y seguimos, ¿no? Entonces yo trato de llevar esta idea de que por qué no nos sentamos, tomamos mate, lloramos un rato y después nos ponemos a hacer algo para no seguir llorando mañana o que no sigan llorando los que siguen. También falta información veraz. Por ahí hay información, pero la gente no logra discriminar entre lo que es información, buena información, digamos, y entre lo que es simplemente leer claro, copia y pega de algo que sucedió hace 12 años y que por ahí lo promueven como la receta, digamos así, cosa que se ve bastante. Hay gente que te está hablando de cosas que ya están fuera, obsoletas, ¿no? Bueno, ¿qué falta? Falta gente que atiende en salud pública, o sea, políticas públicas, porque hay un gran segmento poblacional que no tiene idea de que tiene autismo, o sea, no saben qué es el autismo, no acceden a internet, o sea, no están en el lugar donde están los que sí están los grupos de padres, sino que hay gente que directamente ni sabe qué es el autismo y que lo están atravesando. Y eso uno lo encuentra cuando va a las escuelas, cuando va a los lugares, a los barrios marginados o a las colonias, como dicen en el interior, que vendría a ser la zona rural, digamos. Y hay familias enteras con autismo y con otras hierbas también, que no tienen idea siquiera de qué. Por un lado eso, yo creo que es obligación de nosotros los grupos de padres que estamos, o los padres que estamos trabajando en esto, tenemos la obligación de pensar en ese colectivo que está totalmente desatendido y bregar, cada uno en su lugar, por políticas públicas o por alguna forma de trabajo que pueda llegar a esa población también. Si pensamos en que trabajamos para todos, ¿no? Si pensamos en que yo no voy a trabajar para mis hijos, en que resolver el problema de mis hijos, sino intentar trabajar por toda la sociedad, que va a ser la sociedad que va a recibir a mis hijos, o sea, donde van a vivir mis hijos y mis nietos y sucesivamente. Eso es una cuestión. Otra es llevar información, llevar capacitación, es algo que está sucediendo bastante ahora, por suerte, mucho más que antes. Antes, me refiero a 7, 8 años atrás, hay mucha gente viajando a llevar capacitaciones, muchos equipos porteños, profesionales porteños viajando a llevar capacitaciones, pero siempre a ciudades grandes también, ¿no? Pero bueno, por lo menos se acerca un poco a la población. Falta también profesionales de diferentes disciplinas, que es algo que no podemos resolver. O sea, no hay terapeutas ocupacionales que trabajen en interacción sensorial, no los podemos inventar. No podemos pretender que alguien vaya a Buenos Aires una vez por semana. Entonces, ¿qué hacen? Viajan los pacientes a donde hay, si hay.
O sea, si Dios quiere que haya, porque a veces no hay en 500 kilómetros a la redonda. Fonoaudiólogos tampoco hay. Y tampoco se puede inventar. Entonces, como yo suelo buscar cuestiones prácticas, o sea, resultados prácticos, siempre digo, ¿por qué no vamos a la transdisciplina? Si no podemos inventar una terapista ocupacional, antes que pensar que el chico viaje 800 kilómetros a ver a una terapista ocupacional una vez por mes que no cambia su vida, ¿por qué no vamos y preparamos a alguien ahí? Siempre hay alguna estimuladora temprana, alguna psicomotricista, alguien, y de última hay un profe de educación física de última. Alguien va a ver que pueda ser preparado para trabajar con ese chico, con esos 2 o 3 chicos. No vamos a pretender que se transforme, o no vamos a poner en un lugar de terapista ocupacional, o que se transforme en un entendido en integración sensorial, pero que pueda trabajar con ese chico o ese grupito de chicos. Por ahí esto puede no ser bien visto, pero yo creo que hay soluciones que no son las ideales, repito, no son las mejores, pero que son las que aportan, porque si no se caen los tratamientos. Cuando recién te dicen, tenés que llevarlo todas las semanas a la fonoaudióloga y a la terapista ocupacional, y vos tenés toda la intención de llevarlo toda la vida, si hace falta, todas las semanas, pero la verdad es que después es insustentable, o sea, no se puede sostener. Y eso cobra un precio, además, olvidemos lo económico, que ya es un problema, pero suponiendo que no tuvieran problemas económicos, cobra un precio en la salud de la familia, en el mismo chico que tiene que viajar a atenderse en integración sensorial, justamente viaja hasta allá para 40 minutos de sesión y volver a viajar 2 horas. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa terapia? Entonces, bueno, soy de la idea de que no sea tan ideal como ir a una terapista ocupacional, pero hacer algo realizable, claro. Y después otro problema son los neurólogos. Lo que más hay en el interior son neurólogos trabajando con los chicos. No hay tantos psiquiatras infantos juveniles. Casi no hay psiquiatras infantos juveniles. Entonces hay neurólogos que lo ven desde su punto de vista. No se preparan por ahí tanto como debería ser, dado la autoridad que tiene su palabra y el peso que tiene su firma, deberían ser los que más capacitados estén. Y lamentablemente no es lo que se ve. O sea, lamentablemente hay que remediar un montón de cuestiones, un montón de errores, digamos, causados, digamos, por tratamientos que no fueron bien pensados o bien hechos, y eso tiene que ver con falta de formación. Y para mí es inadmisible que un neurólogo tenga falta de formación. Eso sí es inadmisible. Y no podemos poner a alguien que haga de neurólogo, no podemos buscar a alguien que supla al neurólogo. El médico es el médico, ¿no? Entonces, deberían tener conciencia. Otro segmento de la población que tiene un peso importantísimo, son los pediatras, y que son justamente a veces los que atrasan diagnósticos, así que también creo que deberían tener conciencia del peso que tiene su palabra ante la familia, porque muchas veces la familia, buscando respuestas, encuentra señales, o encuentra a alguien que le dice, o va a una charla, o va a una capacitación, o mira un video, después va al pediatra y el pediatra retrasa ese diagnóstico. Así que también otra gran lucha son los pediatras, porque son los grandes ausentes. Y pediatras sí que hay en todos los pueblos del país. O sea, no hay un lugar donde no haya un pediatra. Así que creo que los grandes responsables deberían ser los pediatras. Porque previo al neurólogo, vamos al pediatra. O sea, no vamos al neurólogo con el chiquitito de 1 año. Así que creo que debería ser un llamado a la atención importante para los pediatras. Porque le pedimos mucho a los docentes, que efectivamente no están preparados para el Estado, sino que tienen que poner buena voluntad, y no le pedimos tanto a los pediatras, que son los grandes responsables de la niñez. Mencionaste lo importante que es la información para el diagnóstico, la información para los padres, y coincido plenamente. Ahora, ¿cómo haces en el interior del país para llevar esta información? Vos mencionaste capacitación. ¿Cómo materializás hoy en el interior del país? En Jesús María, por ejemplo. ¿Cómo materializás si querés llevar formación a esa localidad? Bueno, primero suelo ir yo al lugar, conocer el lugar, conocer las familias que me llevan, o las familias existentes, conocer las escuelas, tratar de entrar a las escuelas si me permiten, conocer qué recursos humanos hay que podamos trabajar desde lo terapéutico, o sea, conocer, hacer un relevamiento. Así que voy 1 o 2 veces yo a ese lugar y me quedo unos cuantos días cada vez que voy. Y ahí empezamos a pensar con esa gente cuál es la capacitación más inmediata según lo que haya y según las necesidades, cuál es la más inmediata para esa población y cuáles son los recursos que tiene esa población. No es lo mismo si armo algo en Posadas o en Salta Capital que si armo algo en un lugar donde tienen 15.000 habitantes, por ejemplo, que he estado, y que había una pediatra y una psicopedagoga. Entonces, hay lugares donde es inviable llevar una capacitación presencial.
Entonces hacemos algo posible, siempre vamos con un profesional y llevamos otras cosas. Alexia por Skype, por video, por teléfono, cuando no anda nada. Y después pensar, por ejemplo, en Bellavista Corrientes comenzamos por los docentes, porque era la mayor necesidad. En Jesús María vamos a comenzar por profesionales. ¿Qué hacemos? Pensamos una pequeña capacitación de 4 o 5 meses, presencial, que vayan algunos profesionales, y luego trataremos de hacer algo más interesante después. Pero también pensando que sea bastante práctica, o sea, que sea lo más práctica posible, o lo más teórico-clínica posible, si es para profesionales, o práctica con trabajo para trabajar dentro del campo escolar, si es para docentes. O sea, que realmente no sea leer, responder un par de preguntas y aprobar, y tener un papel, porque realmente yo siempre digo que no vendo papel, así que no vendo puntaje docente. La primera pregunta es, ¿hay puntaje docente? No, porque yo pretendo vender capacitaciones, no puntaje docente o certificado. Por supuesto que merecen un certificado, y lo tienen, pero que no sea por el certificado que se mueven. Entonces tratar de que tengan que hacer trabajo de campo, donde sea que esté el que está tomando la capacitación, ¿no? Cuando hay profesionales, intentamos a partir de ahí convocar a lo que es un programa de voluntariado y que comiencen a trabajar primero como un medio de aprendizaje, a trabajar lo que es screening o diagnóstico, si hay un grupito más o menos interdisciplinario, que es dado gratuitamente a la comunidad, como una forma de aprendizaje, supervisado y guiado por los profesionales, profesores o directores del curso. Si son docentes, tratar de trabajar lo que es señales de alarma a la escuela en diferentes niveles, o hacer screening en la escuela en diferentes niveles, y tratar también de que estudiantes avanzados de carreras docentes hagan lo que llamamos acompañante terapéutico, para que comprendan la problemática desde ahí. Los que son estudiantes avanzados de carreras como psicología o psicopedagogía entren al voluntariado y comiencen a hacer lo que llamamos diagnóstico interdisciplinario, que implica ateneos y discusión de casos y demás. Por ejemplo, en Jesús María no hay nada de todo eso. ¿Pero qué tenemos? Una psicóloga con buena voluntad, una terapista ocupacional que está dispuesta a viajar de Córdoba para allá, una psicóloga que vendría, no me acuerdo de qué lugar, cerca. Entonces, con todo eso, armaríamos un grupito que sería de un trabajo voluntario, haciendo diagnóstico gratuito. Ahora, lo que se me complica todavía es el tramo, digamos, tratamiento. Hasta el diagnóstico gratuito llegamos bien con los voluntarios, pero no se puede sostener un tratamiento voluntario todo el tiempo. Así que ahí estamos pensando qué hacer. Pero ahora pensamos ya una posibilidad, vamos a ver si resulta. Vamos a ver. Que es intentar llevar un servicio al lugar con ese grupo que ya supuestamente viene preparado de antes. Ese servicio son profesionales nuestros que van una vez por mes cada disciplina. Ellos van y evalúan en presencia del equipo local, evalúan, hacen un ateneo luego con el equipo local, arman los planes de trabajo con el equipo local, arman todo eso con el equipo local, y luego se queda trabajando el equipo local un mes. Y viene otro profesional, hace la supervisión de ese trabajo con los pacientes, o sea, implica ver a los pacientes, ver a las familias, o sea, conocer todas las patas. La que se reúne con la familia soy yo. Y los profesionales ven al paciente y trabajan con los profesionales locales. Bueno, vamos a ver si sale. En tu experiencia, ¿cuánto involucramiento hay desde el sector público en el interior? Primero quiero decir que cuando hablo de políticas públicas, hablo de políticas públicas ampliamente, no de colores partidarios, ni yo me siento con el funcionario de desarrollo social o de salud o el intendente o quien sea sin saber qué color político tiene, no me interesa. O sea, voy por el rol que estoy ocupando en la sociedad. Y bueno, y trabajo bastante por que se generen políticas públicas de acción. Y lo que vengo descubriendo, lamentablemente, es que uno está mucho para la foto. Entonces, dejo de confiar en la palabra de los funcionarios en general. Hago lo que hay que hacer para las fotos, las ordenanzas se promulgan, digamos, las leyes provinciales se promulgan, pero después la verdad es que la gente no recibe el producto de ese esfuerzo. Así que no pongo mi confianza o sea, colaboro con las políticas públicas, pero no pongo mi confianza en las políticas públicas. O sea, he sido bastante decepcionada en diferentes lugares, con diferentes colores políticos y diferentes regiones del país. O sea, que no es un problema con un alguien en particular o con un color político en particular, en que las cosas no se hacen. Y me he visto envuelta en promesas que no se cumplen. Es decir, nos sacamos la foto, se promete que vamos a hacer tal cosa y la tal cosa no se hace, y después yo tengo que responder cómo, dónde
y por qué no se hizo. Pongo más energía, digamos, en conquistar la voluntad de la gente que tiene ganas. O sea, creo que es más eficaz que la gente que tiene ganas se involucre que no confiar en los organismos públicos, digamos. Que no quiere decir que tienen que estar ausentes, en realidad deben estar presentes, pero particularmente me di cuenta de que no quiero gastar energía en eso, que lo hagan otros, y prefiero poner mi energía en juntarme con gente que realmente tiene ganas de hacer y que hace el mayor esfuerzo y que las cosas salen súper. O sea, los buenos resultados los he visto a partir de gente moviéndose con voluntad y no a partir de políticas públicas. Igual, confiemos que este programa sirva, invitamos a aquellos responsables políticos que vean este programa a que se sumen a generar un cambio, a comprometerse y convertir en realidad muchas necesidades que tienen que ver con su comunidad y que bueno, que a partir quizás de tu testimonio despierten ganas de tomar una acción realmente de fondo, ¿no? Contanos de qué se trata el proyecto Utopia. Fue pensado como un programa, al final terminó siendo una ONG porque tanto me dijeron que hicieron una ONG, pero en realidad es un programa, o sea, lo pensé y lo diseñé como un programa de voluntariado que tiene como varios cuerpos o varios departamentos. Uno se dedica a difusión y concientización, que puede ser cualquier persona, pero que tratamos de que sean estudiantes de alguna cuestión, para que todos más o menos, todos los segmentos de la población tengan conocimiento. Después está el departamento de diagnóstico, que está pensado para profesionales nobles que están a la espera de su título o que recién comienzan, bueno, profesionales de distintas disciplinas que atañen al diagnóstico, ¿no? a esta problemática. Y después está el de adultos, que está recién queriendo comenzar ahora. O sea, era como un trabajo que estaba pensado para ser puesto en acción el 100% en unos 6-7 años. Así que vamos bien. Bueno, la idea es tratar de capacitar, como nosotros somos un centro de capacitación, Instituto Girón sí es un centro de capacitación básicamente, aunque tenga 2 lugares de atención, capacita gratuitamente, entrega la certificación gratuitamente y el aprendizaje es teórico práctico. Entonces las personas tienen que hacer la parte de trabajo de campo. Si son profesionales van a hacer diagnóstico gratuito y si no van a ir a hacer charlas, en fin, difusión. Y reciben el certificado y ahí se terminó la relación, digamos, ¿no? Con el voluntariado. Pero la verdad es que después la mayoría queda trabajando en alguna cosa, o sea, queda el compromiso. Y ahora, bueno, la idea es trabajar también esto de la promoción del desarrollo de talentos y habilidades de los chicos, de los adultos sería, de los jóvenes adultos, para que puedan hacer a veces de sus intereses o de sus habilidades hacer un microemprendimiento o algo, trabajar de algo. Yo estoy absolutamente en contra, esto me va a generar unas antipatías, pero bueno, estoy en contra de los talleres protegidos y de los lugares donde encerramos a 10 chicos y todos hacen lo mismo. Ahora todos pintan, después todos vamos a música y después creo que hay que promover, digamos, que cada uno pueda desarrollarse a sí mismo y compartir espacios comunes, sí, compartir espacios comunes, pero no estar alienados por una tarea, digamos. Las personas dentro del espectro por ahí tienen algunas cualidades específicas que podrían ser explotadas para su desarrollo laboral el día de mañana y que quedan totalmente opacadas por la tarea por ahí alienante de hacer determinadas cosas que por ahí no les interesa, afecta su autoestima, afecta su ánimo también, van de mala gana. O sea, yo he visto jóvenes llorar porque no querían ir a hacer tal cosa y la mamá lo llevaba porque creía que era lo mejor. Está en esto también de no respetar la palabra de los chicos, o sea, no escuchar qué quieren los chicos. Hablo de los grandes ya, pero también pasa con los chicos. Pero hablando de los grandes, los papás por ahí creyendo que hacen lo mejor porque los llevan a tal lugar y no se los escucha y ellos por ahí tienen un montón de cuestiones para dar que jamás son puestas a la luz. Entonces, en función de eso ahora, por ejemplo, me empecé a contactar con la gente de Brincar, con la gente de Portal Miró, para llevar los productos que hacen los jóvenes adultos a diferentes lugares en el país. O sea, cada vez que voy a un lugar, llevar para que los conozcan, por un lado. Por otro lado, nos informamos, hay una chica que escribió un libro, bueno, vamos a editar ese libro para llevar su libro a diferentes lugares. Que vayan como conociéndose los talentos y habilidades de los chicos en diferentes cuestiones. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando voy a llevar capacitaciones a docentes pueda demostrarle a los docentes que sí los chicos pueden hacer determinadas cosas. Para ir redondeando este encuentro, pensemos que hay muchas familias que nos están mirando ahora, muchas familias en el interior del país que quizás hasta este momento se sentían solos, esto que vemos
que pasa mucho, ¿qué mensaje le darías a este papá, a esta mamá, o a este docente, o a este profesional que está en el interior del país y que presencia esta realidad en su lugar y de repente te está escuchando a vos con toda esta misión? Porque lo tuyo es un apostolado, es una misión, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a toda esta Primero fue una persona? excusa para no cocinar más, porque en realidad somos 6. Entonces, las primeras veces que salía de viaje, yo dejaba todo organizado. El jueves comen esto, el viernes esto, el sábado. Después, como ya no alcanzaba el tiempo, fui dejando y me emancipé, ¿te das cuenta? Esa es la verdad. Me emancipé de casa. Bueno, la idea es que si son papás, yo creo que formarse es la palabra clave para todos. Padres, docentes, profesionales. No hay otra alternativa. Entonces, los papás también buscar, según donde vivan, buscar alguna palabra que por ahí están en internet. Si están viendo esto es porque tienen acceso a internet, por ende van a encontrar un montón de instituciones como Panacea, como Brincar, como Azar, como un montón de instituciones donde hay información. Así que lo primero es informarse y luego tratar de formarse, porque solo informarse tampoco es la cuestión. Para poder ser partícipe del equipo, digamos, o poder evaluar si el equipo que está haciendo tal cosa con mi hijo lo está haciendo bien, tengo que saber un poco de todo. Y después, si es docente, bueno, es más complicada la tarea del pobre docente, porque la verdad que el pobre docente tiene un montón de alumnos con diferentes realidades y tiene que hacerse cargo de un montón de cosas. El Estado no le da la capacitación que necesitaría, entonces tiene que pagar de su bolsillo para conseguir una capacitación. Así que yo digo que tenemos que tener contemplación con los docentes, pedirles, pero no explotarlos como padres. Como padres a veces también ponemos mucha expectativa en el docente y tenemos mucha contemplación con los profesionales. Y yo digo que es al revés. El profesional está trabajando para tu hijo. Por ende, los profesionales están al servicio de tu hijo, para tu hijo. Deberían colaborar con la escuela, ellos, en función del paciente, colaborar con la escuela. Y muchas veces le pedimos al docente que sea el que se haga cargo de entender lo que le pasa a mi hijo, capacitarse y pagarse la capacitación para mi hijo, ir a la reunión con los profesionales, al gabinete. Pero espera, si son los profesionales, ¿por qué los profesionales no van a la escuela? ¿Apelamos a la buena voluntad de los docentes? Sí, apelamos a que pongan buena onda, como dicen, y lean lo que les llevamos, porque a veces llevamos material y no leen, o vayan a tal reunión que hacemos, o vayan a tal evento de difusión gratis que hacemos. Apelamos a su buena voluntad y ojalá que los docentes sean nuestros aliados. Pero tenemos que tener también un poco de empatía. Nosotros que pedimos tanto empatía hacia la sociedad, pedimos inclusión en la sociedad, pedimos que la sociedad comprenda nuestra situación a nuestros hijos, como solemos decir. Muchas veces no estamos posicionados en ese lugar como familia. Yo no sé qué pasa con las otras familias de los otros colectivos de problemática de salud, pero dentro del colectivo TEA somos a veces bastante incomprensivos con el resto de la sociedad y bastante demandantes, esa es la palabra. Y ciertamente que tenemos un problema grave en manos, a veces no es mi caso por ahí, pero realmente hay familias que tienen un problema muy grosso en sus manos, pero ser demandante no colabora que la sociedad acepte a tu hijo. O sea, más bien tenés que ser propositivo, porque si sos propositivo, la sociedad va a tener ganas de juntarse con vos, con tu hijo. En cambio, si sos demandante y siempre estás quejándote de lo que no hay, de lo que no da, la escuela no da, la escuela, es como que vamos a complicar más la realidad social de ese lugar donde va a vivir tu hijo, ¿no? Y bueno, y a los profesionales pedirles, por favor, eso, que se formen, no porque, o sea, queda mal que yo diga esto porque yo vendo capacitaciones, pero la idea es que se tienen que formar, donde quiera que sea. Pero las cosas cambian mucho. Considerar que nunca aprendemos todo. Todos los días estamos aprendiendo algo y es más, tenemos que dejarnos sorprender por las cosas que vendrán, que todavía no tenemos ni idea y que seguramente nos van a sorprender. Esa sería la consigna. La verdad no tengo más que un agradecimiento así de gigante, un lujo tu exposición. Bueno, creo que este programa va a movilizar a muchas personas. Realmente gracias por dedicarnos tu tiempo. No. Y bueno, obviamente al final de este programa, todos los que lo están viendo van a tener información sobre cómo acceder a este gran proyecto que es Instituto Gironsi, al proyecto Utopías. Y bueno, prepárate, me hablaste que te querías comprar un motorhome. Bueno, te lo vas a tener que comprar porque me parece que después de este programa
vas a tener que viajar de norte a sur de la Argentina, de este a oeste. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, muy amables.